Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. Y el día de hoy vamos, con la ayuda de nuestro Dios, a desarrollar el tema Haré y te daré. Existen dos actos promovidos por la naturaleza de Dios que representan en gran parte su inmensa bondad manifestada para con nosotros y su gran poder, el cual lo habilita para hacer cualquier cosa que Él crea conveniente. Dicho de otra manera, por causa de su poder, Él no tiene ningún límite para hacer lo que se propone. Cuando se trató de crear, Él no utilizó ingenieros, constructores o recursos humanos. Él solamente habló. Y al emitir su palabra dio a conocer el poder que tiene para hacer en ciertos casos lo que ningún ser humano puede hacer. Por eso es que dice la Escritura que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y tiene sentido porque en el periodo del Nuevo Testamento, cuando el centurión se encontraba con la pena de que uno de sus criados estaba enfermo, fue para buscar afanosamente al Señor Jesucristo. Le dijo lo que estaba ocurriendo. Ahí, nuestro amado Salvador le dio una palabra muy alentadora. Le dijo: yo iré y lo sanaré. El centurión le contesta: no es necesario que vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hay un recurso sobrenatural en la palabra de Dios. Lo que Dios puede hacer va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión e incluso de nuestras ideas. Lo que estoy tratando de plantear aquí es que para Dios no existen límites y para Dios nada es imposible. La palabra imposible no intimida a Dios. Y para que pueda manifestarse su poder en favor de nosotros, necesitamos conectarnos con la realidad de lo que Él puede hacer. Humanamente nosotros nos encontramos imposibilitados en ciertas áreas, limitados por diferentes factores. Pero cuando se trata de Dios, Dios no tiene límites. Y son dos factores particularmente que nos favorecen. Primero, su gran poder. Segundo, su inmensa bondad para con nosotros. Dentro de lo que es este cuadro que estoy compartiendo con usted, hay dos intereses muy peculiares por parte de Él, que con frecuencia
lo manifiesta a lo largo de las Sagradas Escrituras y en una forma muy particular lo encausa en favor de sus hijos. Y esto se deriva: haré y te daré. Oiga, qué tremendo lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere darnos. Lamentablemente, somos nosotros los que limitamos a Dios, los que le ponemos barreras, obstáculos, impedimentos para que Él pueda hacer patente en nuestra propia vida el deseo de su corazón, manifestar su bondad utilizando su poder. Y esta es básicamente la experiencia que tuvo Abraham, quien se encontraba con un anhelo en su corazón. El deseo que predominaba en su interior era el que un día Dios le concediera el privilegio de tener un hijo. A veces nos encontramos también así, con el anhelo de que Dios intervenga para que haga una realidad el anhelo de nuestro corazón. Y en medio de todo, viviendo hasta cierto punto en desventaja, pensando que si eso ocurriera nuestra vida sería mejor, anhelando porque ese día llegue y ocurra lo que tantas veces soñamos, que lo podamos ver convertido en una realidad. Pues bien, en el caso de Abraham, Dios le habla, le entrega una palabra. Y esto es muy importante. En su diario vivir usted debe disciplinarse para afinar su oído, disponer su corazón para ver qué es lo que Dios le quiere decir. Dicho en otras palabras, usted debe estar atento a lo que Él le quiere comunicar, porque lo que Dios le querrá comunicar representará en gran parte lo que querrá hacer en su propia vida. Cuando usted no oye la voz de Dios, con mucha facilidad se confunde, se desanima, se desubica de su posición, en ciertos casos afectando su comunión con Dios. Por esta razón es que algunas personas no permanecen firmes en los tiempos de adversidad, porque las conclusiones a las que llegan por causa de lo que les ocurre presentan un emblema contrario y negativo, contrario a la voluntad de Dios, lo que Él planificó, y negativo a los ojos personales. Ahí es donde dicen: ¿de qué sirve el esfuerzo, la persistencia, la abstinencia del mal, si la vida se encuentra hasta cierto punto fuera de lo que yo quisiera? Pues bien, Dios le habla a Abraham y le dice en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo número 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios habla y anuncia a aquellos que creen en Él lo que planifica hacer con ellos, en ellos y a través de ellos. Y las cosas que Dios comúnmente planifica hacer están encauzadas hacia el futuro. Por ello,
Usted no debe desmoralizarse por causa del presente. No debe sentirse intimidado por causa de las experiencias que le toca vivir. Tiene que considerar lo que Dios tiene programado para usted en el futuro. Él ya lo sabe. Tiene todo divinamente planificado para que esto sea una realidad en su propia vida. Pero lo que hará la diferencia en usted es el recibir la palabra y dimensionarla. No es Dios el que dimensiona la palabra que le entrega. Es usted el que determina la altura, la longitud, la anchura y la profundidad de la misma. Porque si usted es una persona que verdaderamente la recibe en el corazón, que la cree, que la acepta, llega a ser de esa palabra su fundamento para la confianza que tiene en Él, sabiendo que Dios en su debido momento va a cumplir lo que le ha prometido mediante la palabra que le entregó. Abraham no tenía hijos y Dios no le habla que le va a dar un hijo. Le dice: haré de ti una nación grande. Sin tener hijos, teniendo una esposa ya de edad avanzada, y él no se quedaba muy atrás. Un hombre que ya había entrado a la edad madura, avanzado en años. Y Dios le dice: haré de ti una gran nación. Pero no solo eso, te voy a bendecir. No solo eso, voy a engrandecer tu nombre. Y como resultado, serás una bendición. Esta es básicamente la participación de Dios en la vida de los seres humanos. Cuando Dios hace acto de presencia para conectarse con alguien, la persona no puede seguir igual, a menos que se adapte a vivir lleno de limitaciones, pensando siempre en imposibilidades, enfocándose siempre en lo negativo y viviendo dentro de un marco de conformismo y desagrado. Dios, cuando se manifiesta en la vida de una persona, dentro de lo que es la obra de transformación, hace grandes cambios, bendiciéndolo, prosperándolo, engrandeciéndolo y llevándolo a lugares a donde nunca se lo imaginó. Ese es Dios. Por eso, aquí es donde nos concentramos en lo que es la participación de Dios, teniendo como base lo que Él había planificado hacer en la vida de Abraham. Y hay un detalle interesante de considerar. Abraham no vivía buscando a Dios, manifestándole la necesidad que había en su persona. Al menos la Escritura no registra con claridad que Abraham anduviera buscando a Dios para que Dios le concediera la petición de su corazón. Fue más bien Dios el que vino para manifestarse en la vida de Abraham y manifestarle lo que Dios habría de hacer en él, lo que se habría propuesto. El resto descansaba particularmente en proceder de acuerdo a lo que Dios quería hacer. Y para ello se requería primeramente obediencia. Segundo, esfuerzo. Tercero, consistencia en lo que Dios había dicho que haría. Cada vez que Dios le entrega una palabra,
el maligno procurará utilizar diferentes medios para tratar de robársela. En efecto, él tratará de contradecir lo que Dios le ha dicho. Le presentará cuadros que en términos humanos podrían desmoralizarlo, haciéndole creer que Dios es un ser mentiroso, que no cumple lo que promete y que falla en realizar lo que se ha propuesto. Y no es así. Cuando el cumplimiento de las promesas de Dios no se hacen presentes en nuestra vida, no es por causa de Dios, es por causa de nosotros. El apóstol Pablo lo dice en una manera clara cuando les escribiera a los corintios, diciéndoles: porque en Él todas las promesas son sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es un pacto, es un acuerdo, es un convenio, donde Dios hace una parte y nosotros hacemos otra parte. De lo contrario, el pacto puede romperse. Como se rompen los pactos en los negocios, como se rompen los pactos entre las naciones y como se rompen los pactos entre los matrimonios. Hay una parte que le corresponde a cada uno, y para que pueda prevalecer se requiere que cumpla debidamente. El primer factor en cuanto a la participación de Dios se presenta en la frase: haré de ti. Y aquí vemos la idea de que Dios efectúa una obra transformadora en nosotros. Haré de ti. En esa transformación, uno cambia de posición, uno cambia de labor y, lo más importante, uno cambia de vida. Es donde Dios realiza un trabajo en el que, de ser de determinadas características, uno termina mostrando otras muy favorables, muy buenas y muy positivas. Recordemos algunos ejemplos bíblicos. A Mateo el publicano, Dios lo convirtió en un discípulo. Al temeroso Gedeón, Dios lo convirtió, haciendo de él un conquistador y un guerrero. Al asesino Saulo de Tarso lo convirtió en un apóstol. A la judía Esther la convirtió en una reina. Dios se especializa en hacer algo útil y productivo de nosotros. A veces nos sentimos miserables con lo que somos, pensando que no valemos, que no servimos, que mejor hubiera sido quizás no venir a este mundo. Esto quizás pueda ser el resultado de las experiencias que nos ha tocado vivir, posiblemente porque vivimos mal o porque decidimos vivir mal, pero nunca porque este haya sido el deseo original de Dios. Porque el deseo original de Dios, desde antes de la fundación del mundo, estaba encauzado en que nosotros fuéramos la misma imagen de Dios representada en la tierra. Que por medio de nuestra vida se manifestara su vida. Una vida llena de paz, de gozo, de tranquilidad.
una vida plena. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro al utilizar la frase una vida abundante. La prosperidad es el camino, la abundancia es el fin. Eso es lo que Dios ha planificado para nosotros. Que seamos no como estamos, sino que seamos diferentes. Al ser diferentes vivimos mejor. Al vivir mejor nos conectamos con lo que Dios planificó para nosotros. Porque su intención nunca fue el que tuviéramos una vida llena de miserias, calamidades, sufrimientos, experiencias críticas y dolorosas. La intención de Dios es que pudiéramos experimentar una vida de tal forma que usted disfrutara del cielo estando en la tierra. Esto es posible. La gente vive persiguiendo otros propósitos, otros intereses, otros objetivos. Algunos viven solamente para el placer, y aquellos que viven solamente para el placer, según dice el apóstol, viviendo están muertos. Se trata de vivir de acuerdo a lo que Dios planificó. Por eso Él nos llama, nos busca, nos habla y se dispone a hacer de nosotros lo que Él planificó. Eso es lo mejor. Deje que Dios lo haga a su imagen, que Dios lo haga conforme a su corazón. Permítale a Él que lo transforme, porque cuando lo haga, su vida tendrá sentido y experimentará dirección en todo lo que haga. Si usted quiere ser transformado por Dios, experimentar una nueva vida y disfrutar del bien del cielo en la tierra, debe disponer su corazón para oír la voz de Dios y para obedecerlo. Para obedecerlo en forma incondicional. Recuerde que Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera de su tierra, de la casa de su padre y de su parentela. Abraham escuchó la voz, pero no se movió cuando Dios le dijo. Ahora bien, no importa lo que usted sea hoy. Lo que en realidad importa es lo que usted puede llegar a ser mañana con la participación de Dios. Se siente quizás imposibilitado, frustrado consigo mismo. Considere a Dios, porque lo que Dios puede hacer sobrepasa sus expectativas. Enfóquese en el cambio que Él puede efectuar en su propia vida y en la obra de perfección que desea realizar. A esto es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando dijo en una oportunidad: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, lo que Dios comienza es una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso nos introduce en un proceso, pero lo importante es que Dios la perfecciona. Dios le dice: haré de ti. Cuando utiliza la frase haré de ti, Él
el significado de la misma es muy amplio y profundo. No solamente porque lo que no podemos hacer, Él lo hace, pero porque el corazón de Dios es muy grande, es muy generoso. El dar forma parte de su naturaleza. Y nosotros nos hemos desconectado de esta verdad. Por eso es que no hemos aprendido a confiar en Él ni a depender de Él. Y continuamente nuestras oraciones reflejan derrota, llanto, lamento y necesidades. No debiera ser así. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.